En este capítulo de Los Simpson expulsan a Apu de la universidad por no entender la paradoja más loca de la serie, la paradoja de Apu. ¡Wow! Esta empieza con infinito, y tras unos cálculos que luego entenderemos llega a que es igual a infinito más una suma. Si infinito menos infinito fuese 0, entonces esta suma sería 0 también. Aunque haciendo algún cálculo extra, eso es exactamente lo que pone abajo, y no tiene ningún sentido. Esta igualdad rompe completamente las matemáticas. Para verlo, cambiemos esta suma infinita por una con cajitas. Verdes si el número es positivo y rojas si es negativo. Usaremos estas cajitas porque nos serán útiles y además molan un montón. Ahora ya podemos ver si la suma que nos queda de hacer infinito menos infinito realmente vale 0. Simplemente vamos a hacer esta resta. Nos queda positiva porque 1 es mayor que un medio. Como un tercio es mayor que un cuarto, la siguiente resta también será positiva. Y lo mismo pasa con el resto. ¿Estamos sumando infinitos números positivos y el resultado es 0? Esta es la paradoja de Apu. Si suponemos que infinito menos infinito es 0, entonces llegamos a que la suma de infinitos números positivos es también 0. Para resolverla necesitaremos la ayuda de Riemann, uno de los mejores matemáticos de la historia. El teorema de reordenación de Riemann dice que infinito menos infinito puede valer cualquier número, incluido 0. Pero si infinito menos infinito puede ser 0, y esta suma era el resultado de infinito menos infinito, seguimos teniendo una suma de infinitos números positivos que vale 0. Hay un detalle que solucionará esta paradoja. Para entenderlo, volvamos a la suma. Ya vimos que esta suma era el resultado de infinito menos infinito. Con las cajas así ordenadas vale el logaritmo de 2, pero vamos a hacer una cosa. En vez de poner verde rojo, vamos a poner verde rojo rojo, verde rojo rojo, y así. Ahora chafamos un poco las cajitas verdes con las rojas que tienen a la derecha, dejando las otras cajas rojas alineadas con las rojas de arriba. 1 menos un medio es un medio, la mitad de la caja de arriba. Un cuarto también es la mitad de un medio. Y un tercio menos un sexto es un sexto, que es la mitad de la de arriba nuevamente. Todas las cajas de abajo son la mitad de las de arriba, por lo que la suma total es la mitad. Es decir, hemos movido las cajitas sin sumar ni restar nada y aún así nos ha dado un resultado diferente. No quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Y por esto no será un problema que esta suma valga 0. Nosotros sabemos que en este orden podíamos restar así las cajitas y dejar la suma como una suma de infinitos números positivos, que no puede ser 0 claramente. Pero si ponemos el orden de los términos en el que la suma vale 0, que luego lo veremos, ya no tendremos ningún problema. Ya no habrá forma de verla como una suma de infinitos números positivos, y la paradoja desaparecerá. Pero aún nos quedan muchas locuras matemáticas para llegar ahí. Así que vamos a entender cómo Riemann solucionó la paradoja más loca de los Simpson. Y es que Apu se merece entender su paradoja. Cuando lo expulsaron de la universidad, rompieron todos sus sueños, pero si conseguimos resolverla, podrá volver a perseguirlos. Porque Apu no es tonto, solo necesita una buena explicación. Empecemos haciendo un pequeño plan. El primer paso será terminar de entender la paradoja porque nos hemos saltado algún detalle importante. El segundo paso será resolverla. Para esto tendremos que probar el teorema de reordenación de Riemann, es decir, ver que infinito menos infinito puede valer cualquier número. ¿Pero a qué nos referimos exactamente por infinito menos infinito? Este es el primer detalle que nos hemos saltado sobre la paradoja. Cuando decimos infinito menos infinito, no nos referimos a la resta de toda la vida. Nosotros sabemos restar con números, pero infinito no es un número. En el paso 2 definiremos de manera precisa infinito menos infinito. Pero antes tenemos que entender mejor el propio infinito. Para esto vamos al segundo detalle que nos hemos saltado. Al inicio empezamos con infinito, pero en la pizarra original de los Simpson sale esto. Para entender los cálculos tenemos que ver que esto es infinito. Pero antes de nada, ¿qué es esto? La letra sigma representa que estamos haciendo una suma. Los índices de abajo y arriba nos dicen de qué número a qué número tenemos que sustituir en la x para sumarlos. Por ejemplo, esta otra suma sería sumar esta expresión, x, desde 1 hasta 5. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En nuestro caso tenemos una suma infinita que de aquí en adelante llamaremos serie.
Esta, concretamente, es la serie armónica, y es la suma de 1 entre 1, más 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre 4, y así infinitamente. Pero aunque sumemos infinitos números, no es fácil ver que la suma da infinito. La suma de los primeros 100 términos no llega a 6, la de los 10.000 primeros no llega a 10, y aunque sumemos 10 millones de términos, ni siquiera llegamos a 20. Para demostrar que la serie armónica vale infinito, veremos la primera demostración que se hizo, por Niccolò Resme, que si te fijas se parece un poco a Skinner. Vamos a empezar creando una serie extra. Primero cogemos las fracciones que tienen potencias de 2 en los denominadores y las dejamos igual abajo. Si te preguntas por qué copiamos también el 1, es porque es 2 elevado a 0. Ahora, entre un medio y un cuarto, sustituimos un tercio por un cuarto, que es más pequeño. Entre un cuarto y un octavo, sustituimos todas las fracciones por un octavo, haciendo también a todas estas fracciones más pequeñas. Las fracciones entre un octavo y un 16avo las sustituimos por un 16avo, que también hará más pequeñas las fracciones, y continuamos así infinitamente con todas las potencias de 2. Si sumamos estas cajitas nos queda un medio. Si ahora lo hacemos con estas, tenemos 4 veces un octavo, es decir, un medio otra vez. Si fusionamos las 8 siguientes, también tenemos un medio y así todo el rato. Estamos sumando un medio infinitas veces, y eso es infinito. Como nuestra suma es mayor a esta término a término, podemos concluir que también es infinito. ¡Demostrado! ¡Es Esparta! Si fuésemos como Milhouse, podríamos decir que ya hemos entendido la paradoja. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Porque hemos demostrado que esto es infinito, por lo que empezamos los cálculos con infinito. Y como infinito no es un número, todo estará mal porque no podemos hacer sumas y restas con infinito como si nada. Por eso llegamos a que infinitos números positivos suman 0. Estamos haciendo cálculos sin sentido. Como no somos como Milhouse, vamos a ver qué falla realmente. Y es que aquí estará el último detalle que nos saltamos al inicio. Entendiendo este, ya estaremos preparados para ver cómo sí calcular infinito menos infinito. El profesor de Apu empezó igualando la serie a la misma serie, pero juntando los términos de 2 en 2 con paréntesis, que con cajitas lo podríamos ver así. En una suma finita no habría problema. 1 más 2 más 3 más 4 dará el mismo resultado aunque juntemos el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Solo tenemos que sumar las cajitas y ver que llegamos al mismo resultado. Pero en una serie que vale infinito, este cambio modifica la serie completamente. Como las series valen infinito, la única forma mínimamente coherente de restarlas es término a término. Si comparamos término a término, esta serie es mayor a la original. Y es que al aplastar las cajas donde antes había una, ahora hay 2. Podríamos decir que aunque no hayamos añadido más términos, al mover las cajas, en este caso aplastándolas, ha hecho que el infinito de ahora sea diferente al de antes, y por eso la resta no es 0. No hemos tenido en cuenta que mover las cajas puede cambiar el resultado, y este era el último detalle que nos habíamos saltado. El problema era este primer paso. Estos son los dos infinitos que al restarlos nos dan problemas. Al inicio, el infinito menos infinito lo hicimos con un paso intermedio, pero la clave está aquí. De hecho, la suma final que nos quedaba es directamente la resta de estos infinitos. No entraremos en detalles de los cálculos intermedios porque ya entendemos la esencia de qué falla en la paradoja de Apu. Vamos, que si se puede hacer infinito menos infinito, esta no es la forma. La suma de infinitos números positivos nos daba 0 porque habíamos restado infinito menos infinito mal. Pero nuestro objetivo no es únicamente que Apu entienda su paradoja, queremos resolverla. Porque sí que hay una forma de hacer infinito menos infinito y cuando Apu lo entienda se va a quedar loco. Pero antes de nada, ¿cómo lo llevas, Apu? Más o menos. Bueno, ahora vamos a resolver la paradoja. Vamos a ver cómo Riemann consiguió hacer infinito menos infinito. Y ya con la paradoja resuelta tendrás todo más claro. Muchas gracias. Primero tenemos que concretar matemáticamente a qué nos referimos por infinito menos infinito. Esta es la única serie que hemos visto que era el resultado de infinito menos infinito. Lo primero que vemos de esta serie es que converge. Vamos, que el resultado es un número. Ya dijimos que con las cajitas así la serie valía logaritmo de 2, y con las cajitas de esta otra forma, logaritmo de 2 entre 2. Aunque estos dos resultados son diferentes, lo importante es que las dos series dan un número, no infinito.
por lo que al hacer infinito menos infinito nos queda una serie convergente. Lo segundo es que si cambiamos los números negativos por positivos, es decir, consideramos los números en valor absoluto, la serie se va a infinito. Esto lo sabemos porque es lo primero que vimos en la pizarra. O sea, demostramos que la serie armónica sumaba infinito. Las series con estas dos propiedades se llaman condicionalmente convergentes. Pero para que Apu nos entienda mejor, podríamos decir que son como el actor secundario Bob, porque pueden sumar cualquier número y eso es una locura. Pero no todas las series convergentes son como Bob. Menos pi, por ejemplo, es la suma infinita de menos 3, menos 0,1, menos 0,04 y los infinitos decimales que nos quedan. Claramente la suma infinita converge, porque el resultado es menos pi. Pero si consideramos la suma en valor absoluto nos queda pi, no infinito como antes. Estas series que convergen y al considerar los términos en valor absoluto siguen convergiendo se llaman absolutamente convergentes. Y son como Ralph, porque en este contexto no son interesantes. Ahora nos interesa hacer infinito menos infinito, y en estas series no sale infinito por ningún lado, así que mejor dejamos de hablar de Ralph. Hay un último tipo de series que sí son interesantes, y realmente ya hemos visto, las series divergentes. Estas no se acercan a ningún número, o se van a infinito como la primera que vimos, o se quedan eternamente oscilando. Como por ejemplo 1 menos 1 más 1 menos 1, que oscila entre 1 y 0. Su representante será Bart porque la primera serie que nos causó problemas era divergente. Y es que ya vimos que hacer cálculos con una serie divergente que vale infinito no sale bien. Pero bueno, lo importante es que ya hemos concretado a qué nos referimos por infinito menos infinito. Es una serie condicionalmente convergente. Ahora, ¿cómo movemos las cajas para conseguir que una serie condicionalmente convergente sume lo que queramos? Ya dijimos antes que infinito menos infinito podía ser cualquier número. Primero consideramos la recta real y vamos a poner una cuerda paralela a esta. De un lado está tirando Homer y del otro Marge. Como aún no hemos usado a Lisa, la pondremos en el 0 para que participe también, aunque sea un poquito. Ahora cogemos una suma condicionalmente convergente y separamos los números positivos de los negativos. Homer en cada turno puede mover a Lisa hacia su lado tanto como el número de la siguiente cajita positiva. Marge puede hacer lo mismo, pero con los negativos. Ahora supongamos que queremos que nuestra suma valga 0, que es el número que salía en la pizarra. Empezamos sumando el primer número, que se pasa de 0. Esto lo podemos ver en la imagen con la posición de Lisa en la recta. Ahora ponemos cajitas rojas hasta que Marge tire de Lisa lo suficiente para estar del otro lado del 0. Ahora hacemos lo contrario con las verdes y seguimos así todo el rato. Al final nos vamos a aproximar infinitamente a este número. Es decir, sumar las cajitas en este orden nos dará 0. Un detalle importante es que si queremos que nuestra suma infinita sea 0, no podemos parar aunque lleguemos al 0. Porque nuestro propósito es que nuestra suma infinita llegue al 0, así que nunca dejaremos de sumar términos, porque entonces sería finita. Si llegamos a 0, sumamos un término y seguimos como si nada. Entonces, ¿cómo conseguimos que la suma sea 0? Lo que vamos a demostrar es que al ir sumando términos nos podemos acercar infinitamente al 0. Aunque en ningún punto concreto nos quede necesariamente 0 en la suma, cada vez estará más cerca hasta que en el infinito la suma sea exactamente 0. Aunque no tiene por qué ser 0, podemos elegir cualquier número para que nuestra suma valga ese número. Homer y Marge realmente harían lo mismo que hemos dicho antes, pero en este caso tiran hasta que se pasen del número que elijamos, no del 0. Igualmente, esto no es una justificación matemática. ¿Cómo estamos seguros de que nos podemos aproximar a cualquier número todo lo que queramos? Para responder a esta pregunta tenemos que resolver 3 posibles problemas. El primero es demostrar que no nos pasamos demasiado. Por ejemplo, con esta serie nunca nos acercamos al 0, nos quedamos siempre a 1 medio de distancia. Esta otra que ya vimos directamente no para de alejarse. El segundo problema es el contrario. Si nos queremos acercar infinitamente, aparte de no pasarnos, tampoco nos podemos quedar cortos. Por ejemplo, esta serie que vimos antes, que son los dígitos de pi, 3 más 0,1 más 0,04 y así, nos podría hacer quedarnos cortos.
Si los números con los que tira Homer fuesen estos, por mucho que tirase solo Homer, se podría mover como mucho pi de distancia. Esto puede ser un problema porque si Lisa está más allá del menos pi, será imposible llegar al 0. El tercer problema es que Apu dice que no está suscrito. Y como le pone muy triste, no se puede concentrar. Así no va a poder entender cómo hacer infinito menos infinito. Y no podrá cumplir todos los sueños que se le rompieron cuando lo echaron de la uni. Para resolver los problemas, primero tenemos que recordar qué quiere decir que una serie sea condicionalmente convergente. Estas series son series convergentes, pero que no convergen al considerar los términos en valor absoluto. Como la serie es convergente, el término general de la sucesión se aproximará a 0. Es decir, que los números de las cajitas se acercan infinitamente a 0 conforme avanzamos hacia la derecha. Vamos a ver por qué esto es así, ya que es la clave para demostrar que no nos pasamos. Si no fuese así, o se aproximan a otro número o no se aproximan a nada. Si se aproximan a otro número, como por ejemplo un medio, llega un punto en el que todos los términos serán casi un medio, ya que se aproximan infinitamente a un medio. Ya vimos que sumar infinitamente un número da infinito. Como nuestra serie no suma infinito por ser convergente, si se aproxima a un número no le queda otra que aproximarse al 0. Y si el término general directamente no se aproximase a ningún número, tampoco convergería. Lisa iría dando tumbos de un lado para otro y lo único que haría sería marearse. Vamos, que no queda otra que el término general tienda a 0 si queremos que exista la posibilidad de que la serie converja. Como sabemos que las series con las que estamos tratando convergen, ya lo tenemos. El término general tiende a 0. Ahora, como el término general de nuestra serie tiende a 0, si cogemos las series con términos positivos y negativos, también tenderá su término a 0. Sabiendo esto, ya podemos ver por qué no nos pasamos. Normalmente, cuando sumamos un número positivo es porque estamos en un número negativo. En este caso nos alejamos del 0 menos de lo que sume nuestro número porque lo estamos sumando a un número negativo. Lo máximo que se puede alejar es si la suma estaba justo en el 0. En este caso justamente se aleja lo mismo que lo que estamos sumando. Como hemos visto que el término general de la serie positiva tiende a 0, cada vez se podrá alejar menos. El mismo razonamiento con los números negativos deja claro que como los números cada vez se hacen más pequeños, la suma cada vez está más cerca del 0. Pero, ¿y si nos acercamos tan poco a poco que aunque cada vez estemos más cerca, nunca llegamos al 0? Para ver que esto no pasa, tenemos que usar el otro dato que no hemos utilizado aún de las series condicionalmente convergentes. Y es que si consideramos los términos en valor absoluto, la serie vale infinito. Y esto implicará que la serie de términos positivos y la de negativos también valen infinito. ¿Pero eso no lo sabíamos ya? Pues no, en ningún momento hemos demostrado que las series condicionalmente convergentes vienen de hacer infinito menos infinito. Lo hemos dado por hecho porque nuestra serie, que viene de hacer infinito menos infinito, es condicionalmente convergente. Pero para hacer una demostración general, tenemos que asegurarnos de que es cierto que todas las series condicionalmente convergentes vienen de hacer infinito menos infinito, porque así solucionaremos el segundo problema. Y es que por muchos términos que sumemos, lo que ya llevamos sumado es una cantidad finita, por ser la suma de una cantidad finita de números finitos. Y si la suma de las series positiva y negativa valen infinito, los infinitos términos que nos quedan tienen que sumar infinito. Vamos, que Homer y Marge siempre tendrán fuerza suficiente para llevar a Lisa al otro lado del 0, y nunca se quedarán cortos. Para demostrarlo, supongamos que no fuese así, y la serie positiva convergiese, por ejemplo, a un número finito, v. Ahora llamemos a la suma de la parte negativa menos n, y pongamos abajo v menos n, que sería el resultado de la serie condicionalmente convergente. Justo aquí el orden de las cajas no va a importar, porque al ser nuestra serie convergente y v finito, menos n también será finito en cualquier caso. Si no, v menos n daría menos infinito y nuestra serie no podría converger. Al ser condicionalmente convergente, si en vez de restar la serie negativa a la positiva la sumamos, deberíamos obtener infinito. Claramente la suma de dos números finitos es otro número finito, por lo que hemos llegado a una contradicción. Esta venía de suponer que la serie de números positivos era finita, por lo que la serie tiene que sumar infinito para evitar la contradicción.
Usando el mismo razonamiento con la serie negativa, podemos concluir que esta también vale infinito. Esto quiere decir que nunca nos vamos a quedar cortos. Así, Homer y Marge tienen fuerza infinita para poder tirar hacia su lado. Y ya vimos que tampoco nos pasábamos porque el término general de las series positivas y negativas tienden a cero. Podríamos decir que Marge y Homer tienen fuerza infinita para nunca quedarse cortos, ya que sus series valen infinito, pero al mismo tiempo cada vez la pueden aplicar en menores cantidades en cada paso, ya que el término general de las series tiende a cero. Si te das cuenta, al final hemos demostrado que la suma que no tenía sentido que fuese cero, puede ser cero. Solo había que entender la importancia del orden en las sumas infinitas. Porque aunque esta suma pueda ser cero, este no es el orden correcto para que nos quede cero. Por eso teníamos una paradoja. Por no entender que mover las cajitas puede cambiar el resultado. Pero al descubrir esto no solo hemos entendido la paradoja, la hemos solucionado resolviendo cómo hacer infinito menos infinito. Y menuda locura, una suma condicionalmente convergente puede valer cualquier número. ¿Lo has entendido todo, Apu? Sí, muchas gracias. Pensaba que era tonto, pero ahora ya me veo preparado para cumplir mis sueños. Apu, realmente no hay gente tonta, hay explicaciones malas. Y como no queremos que la nuestra lo sea, nos podéis dejar en los comentarios cualquier duda sobre el vídeo. Tú incluido, Apu. Lo haré. Pues por último, antes de que os suscribáis, aquí tenéis un pedazo de vídeo sobre un problema de cambio de mentes que surgió en Futurama y que nadie había resuelto. Literalmente hubo que crear nuevas matemáticas para resolverlo. Ahora sí que te puedes suscribir.